Bueno, y como les decía, vamos a dialogar con Gustavo Cañonero. Es un economista de larga trayectoria, ha hecho parte de su carrera en el sistema financiero, fue economista jefe de investigaciones para la región en Deutsche Bank en New York, estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo cual es un dato significativo porque es el alma mater también del presidente del Banco Central, de Federico Sturzenegger. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Hay un antecedente que no mencioné, que estaba mencionado en tu caracterización ahí que hicimos, que es que también pasaste por el fondo, así que eso lo vamos a aprovechar ahora. ¿Cuánto de esta crisis tiene que ver con la salud del paciente y cuánto con la operación del médico sobre el paciente? Yo creo que es una combinación. La salud del paciente siempre fue muy frágil, es algo que ahora es como que nadie recuerda que el gradualismo es una salida de un mal menor, es tratar de evitar consecuencias políticas por el ajuste sobre el empleo, sobre el crecimiento, pero al mismo tiempo mantiene por un largo plazo esa debilidad de poder conseguir financiamiento para sostener el gradualismo por mucho tiempo. Entonces, siempre fuimos frágiles. Necesitábamos la creencia del mundo y un mundo aparte amigable. La suba de tasas no ayudó. Pero a eso le agregamos después lo que tiene que ver más con la práctica de la política. Tuviste para mí un error enorme entre diciembre y febrero por yo voy a decir más bien el relajamiento de la política monetaria, independientemente de las metas. Lo que realmente golpeó fue el relajamiento de la política. ¿A qué le llamas relajamiento de la política monetaria? Es la baja de tasas cuando el pronóstico de inflación que uno veía en el mercado todavía estaba por sobre las nuevas metas. Entonces, uno pensaba que si el cambio de metas te daba espacio solamente si el mercado creía que la inflación iba a estar por debajo y vos lo sorprendías subiendo la meta. Eso no fue lo que pasó. Las nuevas metas todavía estaban peleándose con las expectativas del mercado. Así que ahí, a lo sumo, tenías que haber dejado la política monetaria por un tiempo hasta demostrar que la nueva trayectoria de precios era consistente con la nueva meta. Bueno, se anticipó la baja de tasas a la información que hubiese dado eso como válido. Y eso confundió muchísimo al mercado, porque, de vuelta, uno entendía que el gradualismo era suba de deuda, por algo hay que financiar, y al mismo tiempo era promover de alguna manera el financiamiento en pesos, porque si no tenías ese financiamiento en pesos, el de dólares no hubiese alcanzado. Es tan grande la demanda por financiamiento que necesitas un mercado de pesos. Entonces, cuando el gobierno cambia el tratamiento que hace sobre la política monetaria, muchos inversores empiezan a dudar sobre entonces cuál es el objetivo de este gobierno. ¿Cómo no entiende que sin ese financiamiento en pesos esto no resiste? Y eso confundió muchísimo. ¿La baja de tasas no tiene que ver con justamente financiarse en pesos a través del Tesoro? ¿Y evitar que el Banco Central se lleve todos los pesos a través de las LEBACs? Lo que pasa es que... Porque lo razonaron así ellos. Claro. Vos podés decir, bueno, lo que pasa es que vos tenés dos opciones para financiar. O la inflación o el mercado. Si querés ir al mercado, lo primero que tenés que garantizar es que no va a haber inflación o que la inflación está bajo control, porque si no es muy difícil que el mercado sepa anticipar el retorno que le da ese financiamiento en pesos o esos bonos en pesos. Bueno, cuando vos rompiste un poco con ese delicado equilibrio, el tipo de cambio estaba estable, la inflación bajaba despacito, las tasas de interés eran altas y atractivas, ahí muchos se cuestionaron entonces algo que es como una confusión dentro del mismo gobierno. Es ¿Cuánto tuvo que ver su propio problema? ¿Cuánto tuvo que ver lo que se llama déficit de cuenta corriente? Es decir, que hay un problema de falta de dólares en la economía argentina. Es la imagen del espejo del tema fiscal. Pero la verdad, la madre de todos los problemas es el tema fiscal. Si uno tiene un exceso de gasto tan grande como el argentino, eso te genera, si financiás, deuda. Y si no tenés un mercado de capitales locales, apreciación del peso.
Y si tenés apreciación del peso, muy probablemente un déficit de cuenta corriente. Entonces, creo que lo que confundió entre diciembre y enero es que el gobierno de repente no aceptaba ese equilibrio, que era el único posible. Ahora te hago una pregunta. Da la impresión de que el mercado, el mercado que nos prestaría en dólares se cerró. Sí. ¿Tiene sentido seguir trabajando para ese mercado y haciendo gestos para ese mercado? Bueno, fuiste al Fondo Monetario justamente para decirle a ese mercado, no los necesito más. ¿Y el fondo, como prestamista, te puede pedir cosas que ese mercado no te pide o te puede conceder cosas que ese mercado no te pide? Bueno, el fondo... Hoy vos escribiste una nota en La Nación hablando de que hay un gradualismo distinto, porque es un gradualismo que se financia con otro prestamista. Exactamente. ¿Eso salva el gradualismo? ¿Le permite a Macri seguir haciendo lo que decías al comienzo, digamos, preservando el crecimiento, evitando determinados costos sociales, haciendo algo viable políticamente, o pensás que eso se terminó aún con el fondo? No, lo puede salvar, pero el fondo va a exigir ciertas garantías de consistencia que el mercado hasta hoy te las daba casi por bendición. Después empezó a dudar por tu propia duda. Pero el fondo no puede darte una bendición sin garantía, sin consistencia. ¿Cuáles son? Bueno, es hacer un programa fiscal que, si perdura en el tiempo, tenga garantías de que en el tiempo se van a conseguir esas metas. Ponele metas fiscales, ponele números bueno, a esto según lo que a vos ver, el imaginás. fondo, vos usás mucho el artículo 4. Ahí el fondo, en su último artículo 4, dice que con un déficit primario de 1.6 del producto, la deuda argentina es estable. ¿Para cuándo 1.6? Bueno, se supone que ahí tendrías que ir dentro del plazo que controlás. Si fuese para este gobierno, uno podría pensar que lo va a exigir antes de que termine este gobierno. Para el año que viene. Exacto. ¿Qué significaría para la Argentina llegar a esa meta? Un esfuerzo importante. ¿Pensás que ¿Se puede hacer ese esfuerzo sin las provincias? ¿Hasta dónde necesitas de un acuerdo mucho más amplio que el que está pensando Macri? Yo creo que con las provincias se las puede incorporar siempre y cuando sigan cumpliendo con el pacto fiscal que acordaron en diciembre. Ese pacto fiscal en realidad es una muy buena guía para exigirle tal vez al gobierno nacional, que es ciertas reglas de comportamiento en el gasto que permita que con crecimiento vos tengas una caída del gasto sobre el producto y por lo tanto del déficit fiscal. ¿Cuánto influye la política en este tipo de acuerdos? Digamos, el llamado de Trump, la carta de Xi Jinping. Vos que estuviste en el fondo, el tipo que está ahí en ese laboratorio trabajando y mirando números, ¿a cuánto le llega de eso? ¿Y cómo le llega? El fondo no es, a ver, el staff y el fondo no es un laboratorio que está aislado, desconectado del mundo. Es más, los votos en el board del fondo tienen el peso de la contribución que tiene cada país al board. Entre los países grandes dominan al fondo. Sin embargo, es muy raro en la historia del fondo ver una decisión en consonancia. Siempre son en consenso. A lo sumo alguno deja de votar, pero nadie vota en contra de la mayoría. Para mostrar que realmente hay una coalición y hay un sentido único. Entonces, si los grandes aportantes del fondo tienen un interés político, ese interés político se siente. Es decir, ¿cuánto ese interés político puede desviar el tratamiento de un país respecto de lo que ha sido el tratamiento de países similares? Yo creo que ahí tenés... Que nos den a nosotros algo que no le dan a los turcos. No, ahí tenés plazos. Me parece que hay más flexibilidad, pero nada va a condicionar la exigencia de consistencia dentro del programa. Por eso es clave ahora encontrar un programa consistente, donde Argentina va a tener la capacidad de ser gradual o no. Si quiere prolongar en el tiempo el ajuste, va a tener que pedir ayuda a la oposición para garantizar que independientemente quién sea el presidente o el ejecutivo a partir del año próximo, esa promesa de baja continuada se mantiene. ¿Que el fondo pida eso? El fondo puede pedir eso. En realidad, en mi artículo de esta mañana yo sugerí algo parecido, que es decir, miren, ¿por qué no proponen dos ajustes diferentes? Un ajuste gradual que se extiende 4 años, que es un poco el plazo que tenía el gobierno inicialmente, pero que requiere
el apoyo o el consenso de la oposición, el Congreso, con reglas básicas como la del acuerdo de las provincias. Y uno alternativo que es, dentro del plazo de este gobierno, el ajuste necesario. Quiere decir que acortás muchísimo más y de alguna manera haces socio a la oposición de poco ajuste o mucho ajuste. ¿Cuánto hay de esto de que el fondo se volvió medio posmoderno, que ahora tiene rostro humano? ¿Cuánto hay de marketing de Madame Lagarde y cuánto hay de verdad? No, creo que hay un proceso de aprendizaje, también hay un entendimiento mayor de lo que es los principios básicos de macroeconomía en todos los países. Es decir, hay muchos menos desobedientes y muchos menos anacrónicos en el tema de la política macro. No es que el maestro se volvió más reblandecido, sino que el alumno está todos más aprendieron, exactamente. Así que eso facilita mucho. Y al mismo tiempo sí hay un mea culpa en el fondo de los últimos años que trata de darle un rostro humano a los distintos programas. Antes se separaba entre el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, los que imponían el rostro humano, y ahora es como que hay una necesidad en Washington que todos incorporen esa necesidad de que los programas financieros sean lógicos y no sean Gustavo, tan exigentes. ¿te animás a calcular, a especular, a plantear alguna hipótesis sobre la ayuda? ¿De qué monto puede ser? ¿De cuánta plata estamos hablando? Sí, bueno, hay reglas. De vuelta, esas reglas se modifican de acuerdo al interés político internacional que existe. En general, estás hablando de 4 o 5 veces la cuota del país. En nuestro caso, estás hablando de una cuota algo menor de 4.000 millones de dólares. Pero, si querés, Grecia tiene 20 veces la cuota en su programa con el fondo. Quiere decir que cuando el interés existió, bueno, ahí se excedieron. El euro en juego, digamos, cosas importantes, ¿no? Pero bueno, hay un interés. Vos lo remarcaste en el área regional, tal vez también hay un interés para sostener o ayudar a este gobierno. De la misma manera que tu ejemplo de México es muy útil porque es el que también hay que tener en cuenta cuando uno piensa los grados de libertad que tiene los técnicos del fondo, porque tienen que armar un programa consistente para poder ayudar a un país con ciertas garantías. De otra manera, cualquier presidente de Latinoamérica podría volver y pedir una ayuda financiera que por ahí la puede usar para cualquier otro objetivo. Entonces, ¿qué lectura haces de lo que va a pasar mañana con las LEBAC y de lo que ha pasado hoy con los bonos? La caída del valor de los bonos argentinos hoy en dólares es el signo de que la crisis avanza ahora sobre un área nueva. ¿Cómo lo interpretás? Sí, igual esto lo has visto, tal vez hoy se marcó un poco, pero si vos mirás lo que ha pasado desde diciembre, el castigo sobre los bonos argentinos en dólares fue mayúsculo, mucho más grande que el que tuvo cualquier otro país emergente, con lo que ahí ves que... Por las mismas razones que enumerabas antes. Exactamente, es decir, la parte de deterioro del contexto internacional afectó a todos, el componente idiosincrático argentino nos afectó a nosotros enormemente. Y eso tiene que ver con varios aspectos. Me parece que el más simple para sintetizar en el caso de Argentina es que el riesgo de que esto no funcione le da mucha incertidumbre a la continuidad de las políticas que en el mercado se ven como las válidas. Y entonces, si no tenés esa continuidad, ¿quién es el que va a hacer el esfuerzo para poder seguir ajustando el fisco y terminar honrando la deuda? Por eso lo notás, ¿no? Para este nivel de desconfianza, ¿la respuesta política que da el gobierno es a la adecuada, es proporcional, o Macri tendría que hacer algo mucho más significativo, más jugado, si querés más dramático? Te pongo un ejemplo. Decir, señores, a partir de este momento renuncio a cualquier curso de acción que me lleve a la reelección, trabajo solamente para resolver este problema y como me resigno a no competir, llamo a los rivales a que suscriban esta... ¿Se necesita tanto? ¿Es una crisis que demandaría un gesto así? No creo. La verdad es que a mí me sorprendió la decisión del gobierno de ir al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque estaba toda esta idea del estigma que el fondo tiene en la Argentina, que genera la desconfianza. Hasta cierto punto yo creo que en el mercado se ha reflejado algo de eso. El consumidor
se ha hecho más prudente porque hablas del fondo y porque probablemente sin la información adecuada piense que lo pasado representa algo de lo que puede verse en el futuro. Entonces, ahí me sorprendió, pero al mismo tiempo reconocí como por ahí la mejor decisión. Muy valiente. ¿Había otro camino? Bueno, el otro camino era tratar de seguir insistiendo en acelerar el ajuste fiscal. Yo creo que otro diferente no hay, es así de simple. O acelerabas el ajuste de forma convincente y con credibilidad, o simplemente ibas a pedir colaboración para no tener que pasar por ese trago amargo. No se le podía pedir colaboración a otro. Dicen que hay una negociación en este momento con China, por ejemplo, paralela a la del fondo. No, China sería el único caso excepcional. En realidad, cuando en el mundo se crean los organismos multilaterales, es para evitar la incómoda diplomacia de los países de tener que pedir condicionamientos ante estos eventuales préstamos o pedidos de ayuda. Entonces, todo va a pasar por el IMF, todo va a pasar por el Banco Mundial. China es un elemento especial dentro de esta política internacional y por eso a veces tenés algunas de estas decisiones más bilaterales. En el caso del swap de monedas fue uno. De todas maneras, se puede pensar que ese swap de monedas sí puede suceder con otros bancos centrales importantes. La FED no sería para descartar, pero después lo que es financiamiento directo a un programa, me parece que hoy la única opción es, estoy seguro, es el Fondo Monetario Internacional. Gustavo, muchísimas gracias. No. Gustavo Cañonero, economista, ex Deutsche Bank, ex Fondo Monetario. Repasamos creo que todos los temas. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a un corte y viene Marcos Buscalia a hablar de un tema central, las LEVAC y el vencimiento de mañana que tiene a todo el mundo en vilo. Ya volvemos.